Bueno, pues ahora parece que podemos hablar un poco más despacio. Digo que un poco más despacio porque al menos hay un poco más de tiempo. Y es que decía que estamos hablando de vivienda, y no estamos hablando de vivienda porque queramos introducirlo. Entiendo que no me llamarán a la cuestión, aunque si nos vamos al tenor literal de la ley, pues igual no hay que hablar de vivienda, sino que hay que hablar únicamente de beneficios fiscales, hay que hablar de impulso a los especuladores y muy poquito de vivienda, porque eso es de lo que va esta ley. Y es que debatimos un proyecto de ley del Gobierno del Partido Popular que nos lo presenta como la gran solución para los problemas de la vivienda. Es un texto que no solo es insuficiente, sino que es un plan burdo y ridículo para intentar engañar a la gente. Medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. Pues nosotros manifestamos nuestro más firme rechazo y, efectivamente, tienen ustedes la legitimidad con su mayoría absoluta para aprobar lo que consideren, pero no tienen ustedes la legitimidad para engañar a la gente. Esto es una medida puntual para beneficiar a los que pueden acceder a la compra de una vivienda. Es verdad que se exige un requisito de edad, ya ni tan siquiera, gracias a ustedes, se exige un requisito de renta. Pero es que además lo hacen por la tramitación de lectura única, que es una tramitación claramente antidemocrática y opaca. Porque, ¿qué necesidad tienen de hablar de una ley de medidas urgentes para la vivienda que realmente de urgente no tiene nada y que de solución tiene aún menos? Pues lo único que pretenden ustedes es evitar que haya enmiendas que realmente incidan en garantizar ese derecho a la vivienda. Significa que no dejan que haya debate, significa que no permiten la presentación de enmiendas y significa que no podemos escuchar tampoco ni a colectivos ni a expertos que comparezcan en la tramitación de una ley para que realmente se escuche también a la sociedad civil, que tanto les debiera interesar, sobre cuál es su opinión realmente sobre los beneficios de esta ley. ¿De qué tienen miedo? ¿Tienen miedo de que la gente hable? ¿Tienen miedo de escuchar a expertos, a expertas? ¿Tienen miedo? Porque, claro, cuando hablamos de expertos y expertas, yo no me pienso solo en los técnicos. Yo me pienso en el que realmente es experto, el que tiene que buscarse todos los días la vida para poder acceder a una vivienda de alquiler que es imposible pagar con los salarios que hay en nuestra comunidad autónoma. Más aún si es joven, pero no solo es un problema exclusivo de los jóvenes. Por tanto, ustedes con esta forma de tramitación de la ley lo que están haciendo es hurtar el debate democrático y de participación, ya no solo de los diputados de esta Cámara, sino de la sociedad en su conjunto. Y es una ley que realmente no está hecha para garantizar el acceso a la vivienda. Es una ley que está hecha para garantizar la especulación. Si se le escuchaba perfectamente al consejero de Hacienda decir no, había que correr mucho, no vaya a ser que se pare la compraventa de viviendas. Ojalá el problema fuera que se parara la compraventa de viviendas porque no hay una rebaja del 1%. Miren, no hay un solo joven que pueda acceder a la compra de una vivienda y que no pueda hacerlo por ese 1% de tramitación. Le puedo enseñar un carro de jóvenes y de personas de La Rioja que no pueden acceder a una vivienda porque no pueden ni plantearse acceder a una vivienda en propiedad. Y yo no digo que no haya que tomar medidas para impulsar también la vivienda en propiedad, pero esa no es la prioridad. Tampoco es la prioridad impulsar la construcción de vivienda. Lo que es la prioridad es impulsar ese banco público de vivienda que nos permite intervenir en el mercado de la vivienda para garantizar precios asequibles en nuestra comunidad. Es necesario bajar de una vez por todas los precios del alquiler. ¿Y ustedes qué hacen al respecto? Mostrarse objetores al cumplimiento de la ley de vivienda del Gobierno de España. Claramente insuficiente, claramente no va a solucionar el problema, pero desde luego las cifras que tenemos de incremento del precio de alquiler en nuestra comunidad nos marcan el drama que se está viviendo. En Logroño el alquiler ha subido un 12,4% en el último año. ¿Qué salario ha subido un 12,4% en el último año? Hoy se paga 9,18 euros el metro cuadrado. En 2019 estaba por debajo de los 6 euros. Y a ustedes eso les da igual. Ahí sí que hay que intervenir en el precio de la vivienda. Sin embargo, dejamos que sigan proliferando, por ejemplo, las viviendas de uso turístico. ¿Se han leído el artículo 47 o solo ponen la exposición de motivos para lavarse la cara con él?
porque el artículo 47 obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho de los españoles y las españolas, porque es la Constitución, al acceso a una vivienda. Pero es que además el nuevo Estatuto de Autonomía, que si alguna vez se aprueba, porque otra vez está parado, no se sabe dónde, ahora hay que tramitarlo aquí, bueno, está aquí el Estatuto de Autonomía, que gracias a las aportaciones que en aquel momento aportó Izquierda Unida, también incorpora los derechos sociales en el nuevo estatuto. Si alguna vez conseguimos que se apruebe, se ponen ustedes de acuerdo para no bloquearlo en el Congreso de los Diputados, algún interés parece que tendremos en esto. Pues bueno, esta ley que dice preocuparse y tomar medidas urgentes para el acceso a la vivienda no toma ni una sola medida para garantizar el derecho de los inquilinos y las inquilinas. No plantea ni una sola medida para controlar el precio del alquiler, ni una sola medida para proteger a los inquilinos e inquilinas frente a los procedimientos de desahucio, ni una sola medida para plantear alternativa habitacional cuando haya un desahucio, ni una sola medida para obligar a los propietarios a poner las viviendas en alquiler. Y no se haga trampa, señor Cuevas. No estamos hablando del que tiene una segunda vivienda en un pueblo. Estamos hablando de los fondos buitres y de los bancos y los grandes especuladores que tienen cientos de viviendas en nuestra comunidad y en todo el país. Las políticas de compra, que son las únicas que ustedes ponen en marcha, se han demostrado fracasadas en toda la Unión Europea, especialmente en España. ¿Se acuerdan de sus políticas de Mariano Rajoy en el Gobierno de España? ¿Se acuerdan dónde nos llevaron aquellas políticas? Cientos de miles de desahucios en nuestro país. Pues van a seguir en la misma, a seguir poniendo por encima los intereses de los especuladores frente a los intereses y el derecho a la vivienda. Aquí no hablamos de economía, o no solo hablamos de economía. Aquí unos hablan de la economía de unos pocos y otros queremos hablar de la economía de la gente corriente. Y la economía de la gente corriente exige que puedan acceder a una vivienda, al menos en régimen de alquiler, por un precio que no supere el 30% de los ingresos familiares. El modelo al que nos llevan solo beneficia a los de siempre, a los bancos, a los grandes tenedores de vivienda. Vamos a correr a aprobar esta ley, a ver si venden más, a ver si movemos en circulación segundas, terceras viviendas. ¿Cuál es la necesidad? ¿El bien jurídico a proteger? Pues el bien jurídico a proteger desde el punto de vista de Izquierda Unida no puede ser otro que garantizar el derecho a la vivienda. ¿Por qué no ponen en marcha medidas que han resultado exitosas en otras localidades? ¿Por qué no ponen en marcha medidas de vivienda en cesión de uso? ¿Por qué no ponen medidas que garanticen en el centro, que sitúen en el centro a la persona y a su derecho a la vivienda? Y como no nos dejan hacer enmiendas, pues no nos queda otra que decirles cuáles son nuestras propuestas, porque igual tienen a bien intentar hacer una ley de vivienda en nuestra comunidad autónoma que se preocupe de las necesidades de las personas que necesitan de una vivienda, especialmente de los jóvenes, se lo decía. Los jóvenes y las jóvenes no se pueden emancipar hasta que no han dejado de ser jóvenes. Es que es un tema dramático. Es que luego hablamos de la generación de cristal. Es que estamos hablando de la primera generación que va a vivir por primera vez en la historia peor que sus padres, algo que no ocurría con anterioridad. Y ustedes lo van a resolver bajando un punto a aquellos que ya podían comprarse una vivienda. No ponen ni una sola medida innovadora. Miren un poco a sus vecinos del País Vasco, a nuestros vecinos del País Vasco. ¿Tanto que los miran para otra cosa? ¿Por qué no los miran para tomar medidas reales, para intervenir en la economía, para hacer que toda la vivienda vacía se ponga a disposición de cubrir la necesidad más importante de nuestra sociedad? Y dice la propia exposición de motivos de la ley, la gente está preocupada porque no puede acceder a una vivienda. ¡Qué sorpresa! Oyéndoles a ustedes y viendo su política, parece que lo que están preocupados es porque le bajemos el impuesto del patrimonio al 1% de la comunidad. Pues yo creo que no hay una sola persona en nuestra comunidad que esté preocupada por eso, ni tan siquiera el que paga el 1%, porque era un importe ridículo, que podían perfectamente asumirlo. Se lo decía su consejero, señor presidente. El 70% de los españoles y las españolas consideran como prioritario que debe haber un sistema progresivo, que pague más quien más tiene. Su política va en el sentido contrario. Nuestras propuestas, decía,
Necesitamos una política de vivienda que sea justa y que sea social, un plan de alquiler social, la regulación de los precios de alquiler, obligar a los grandes propietarios a poner en alquiler las viviendas vacías, inversión pública para la construcción de viviendas protegidas en régimen de alquiler, ayudas directas de alquiler para jóvenes y personas con bajos ingresos, no para cualquiera. Y no nos olvidamos de las mujeres, especialmente de las víctimas de violencia de género, muy cerca del 8 de marzo, y no nos olvidemos tampoco de las personas con discapacidad. Precisamente aquí, en este Parlamento, el último manifiesto del CERMI ponía en valor la necesidad también de incorporar viviendas específicas para personas con discapacidad. En la anterior legislatura llegamos a acuerdos en materia, por ejemplo, de cooperativas de viviendas. Modificamos la ley de cooperativas para garantizar que no se tuvieran que disolver para permitir cohousing y otros modos de compartir vivienda. ¿Qué han hecho después? Nada. Pues ¿cómo hacen con todo? Votarlo a favor para quedar bien y luego meterlo en un cajón.